Bueno, vamos a hablar acerca de los delitos contra la administración pública. Debemos hacer varias anotaciones antes de comenzar para no generar falsas expectativas y sobre todo para aclarar los límites de aquello que vamos a comentar. Lo primero es que en cuanto a los delitos contra la administración pública se agrupan un universo de conductas que no siempre son similares y que vamos a ver cómo el legislador en ocasiones termina identificando unas conductas como similares cuando no tienen mucho en común o comete, digamos, el yerro de establecer varias conductas que deberían pertenecer a bienes diferentes o unas las ponen bienes diferentes que deberían pertenecer al mismo bien. Intentaremos entonces hacer una aproximación básica a los delitos contra la administración pública sin entrar a detallar los aspectos diferenciales y estructurales de cada una de las conductas punibles, pues desde ya debemos decir que bajo la sombrilla de los delitos contra la administración pública se encuentran 44 conductas delictivas diferentes, con características disímiles, con algunos factores determinantes y estructurales sobre los que el análisis de cada uno pues debe ser objeto de un ya video específico y así lo haremos un poco más adelante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y siempre que vayamos a ver la parte especial de nuestro código, es decir, el libro segundo, es decir, el catálogo de los delitos o de aquellos comportamientos que se amenazan con pena lo debemos tener presente, es que el derecho contemporáneo ha decidido configurarse alrededor de la protección de bienes jurídicos. ¿Qué es un bien jurídico? Es un interés que como sociedad decidimos proteger porque lo consideramos valioso y como sociedad entonces le ponemos distintas herramientas que lo protejan, herramientas jurídicas y por eso son bienes jurídicos y algunos de esos bienes jurídicos más preciados o cuya vulneración nos resulta más desagradable como sociedad, decidimos protegerlos a través de la contemplación en el ordenamiento jurídico de infracciones que se amenazan con pena, es decir, de delitos. A los intereses de la sociedad que protegemos a través del establecimiento de conductas con carácter delictivo, lo llamamos bien jurídico penalmente tutelado. Es decir, un bien que se pretende proteger con la herramienta penal del Estado. No todos los bienes son bienes jurídicos y no todos los bienes jurídicos son bienes penalmente tutelados, sino que va haciendo una relación de género a especie en donde solo los que teóricamente consideramos más valiosos son protegidos y debido a que la sanción que se puede imponer puede llegar incluso a la prisión, que es la máxima restricción de derechos que en nuestro Estado aceptamos, los comportamientos uno a uno se deben configurar de manera clara, de manera inequívoca, de manera expresa. Y a esto, a la manera como establecemos esa o como satisfacemos ese requisito, lo llamamos tipos penales. ¿Qué es un tipo penal? Un tipo penal es entonces la descripción abstracta de un comportamiento que en caso de que un sujeto lo realice debe ser penado. Entonces en el tipo ponemos el comportamiento y la amenaza de pena. Entonces vamos a ver de qué se trata este bien jurídico que es la administración pública, hacia quiénes va dirigido y cuáles son los principales comportamientos que se amenazan con pena con el propósito aparente de proteger ese bien jurídico. Entonces ya de manera específica, cuando vamos a leer los delitos que están en el libro segundo del Código Penal a partir del artículo 101, el título es el que nos va a indicar cuál es el bien jurídico que allí se protege. El título específico en el cual nos encontramos y del que vamos a hablar hoy es el título 15, Delitos contra la Administración Pública. Y el bien jurídico entonces es la administración pública. Sobre esto podríamos dar múltiples definiciones y no es una expresión que esté claramente acotada, pues existe toda una disciplina jurídica que se dedica a estudiarla, que es lo que conocemos como derecho administrativo o incluso derecho del Estado. Sin embargo, podemos darle dos alcances o definirlo desde dos puntos de vista, un punto de vista subjetivo y un punto de vista funcional. Desde el punto de vista subjetivo, también llamado orgánico, la administración pública es ese sujeto de derecho público dedicado a la prestación de servicios públicos y al ejercicio de actividad administrativa. Desde el punto de vista funcional, la administración pública es aquella que busca la realización de la actividad administrativa que no coincida con la judicial, la jurisdiccional, la legislativa ni la constituyente. ¿Qué es la actividad administrativa? Es
la función del Estado que tiene por objeto la realización de sus fines en cuanto requieren de ejecuciones prácticas. Es decir, es la manera como el Estado consigue u obtiene los fines que se propone y para ello ejerce y distribuye distintas funciones, en ocasiones en sujetos de derecho público y en ocasiones en sujetos de derecho privado, pero para el caso penal los vamos a asemejar todos bajo la expresión servidor público. Y aquí el segundo punto que es muy importante tener en cuenta. Sin importar las discusiones que se dan dentro del derecho administrativo para definir qué es un servidor público, en donde se distingue entre funcionario, empleado, servidor, trabajador oficial, particular con función pública transitoria o permanente, etc. Es por eso que debemos ir al artículo 20 del Código Penal, que de manera clara establece qué es un servidor público en materia penal, acogiendo la teoría funcional. En materia penal será servidor público todo aquel que ejerza una función pública de manera permanente o transitoria. Todo el que administre los impuestos, todo aquel que pertenezca a una entidad pública o a una persona de derecho público, así para el derecho administrativo no sea un servidor público. Nos referimos a los miembros de las fuerzas militares, los miembros de la fuerza policial, las personas que se encuentran adscritas al Banco de la República, los miembros de las comisiones anticorrupción, etc. Cuando tengamos duda de si estamos o no ante un servidor público, debemos concentrarnos en si él está ejerciendo para los hechos específicos una función pública. Resulta que en la mayoría de delitos contra la administración pública, el sujeto que los puede realizar es un servidor público. Y esto nos da lugar a tener que explicar brevemente lo que es una relación especial de sujeción y diferenciarlo de una relación general de sujeción. Todas las personas estamos obligados a respetar las leyes penales y en últimas a no hacerle daño a los demás y a sus intereses. Y por eso todos podemos cometer una gran cantidad de delitos que se encuentran establecidos en nuestro código. Sin embargo, unas personas debido a su rol especial en circunstancias específicas pueden cometer unos delitos que otros no podríamos cometer, porque esos delitos se derivan de una relación especial de sujeción que les atribuye a ellos un deber especial. Y aquí la palabra especial la quiero poner en contradicción con la palabra general. De manera general todos estamos obligados a no matar, a no robar, a no violar, etc. Pero de manera especial unos sujetos están obligados a cuidar el patrimonio del Estado, a actuar de debida manera en ciertas circunstancias, etc. En los delitos contra la administración pública, por norma general, son conductas diseñadas para ser realizadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Esto no es aritmética, no es comportamiento más servidor público igual a delito contra la administración pública, no. Hay que observar en cada caso específico si ese sujeto en esos hechos sí estaba ejerciendo función pública o aprovechándose del ejercicio de esa función pública. Resulta que una vez se establece el bien jurídico ante el cual estamos, que es la administración pública, deben empezarse a establecer cuáles son los delitos a través de los cuales se puede infringir esa administración pública y que configurarán cada uno de los delitos que nos interesa analizar brevemente. En este caso no analizar, mencionar brevemente. Esa organización se hace a través de capítulos. Resulta que dentro del bien jurídico administración pública existen 12 capítulos, es decir, 12 conjuntos de delitos específicos. Y como pista, el nombre de ese capítulo normalmente es el nombre del delito que se describe allí desde diversas perspectivas. Entonces vamos, por ejemplo, capítulo primero de los delitos contra la administración pública, trata del peculado. Se supone que cada una de las conductas que están allí contempladas son una modalidad diferente de peculado. Ya veremos algunos detalles. Y así sucesivamente con cada uno de estos 12 capítulos ante los cuales nos vamos a encontrar. Como lo decíamos, esos 12 capítulos agrupan 44 conductas delictivas diferentes que se agrupan dentro de lo que llamamos diversos nomen juris, es decir, el nombre jurídico que se le da a cada una de estas categorías abstractas o de comportamientos. Vamos a mencionar la mayoría de estos 44, algunos se nos podrá ir traspapelando por ahí y a dar algunas características que nos permitan poderlo analizar, pero haremos especial énfasis en las de más común ocurrencia o en aquellas que
presentan algunos elementos que a veces se nos dificultan, como la diferencia entre un cohecho propio u impropio, entre el cohecho y la concusión, entre el cohecho por dar u ofrecer y los demás cohechos, la diferencia, por ejemplo, que existe en los delitos tributarios dentro, también las diferencias que existen entre las diversas modalidades de peculado. Precisamente empecemos por el peculado. Es así como vamos a analizar primero que todo el capítulo primero de los delitos contra la administración pública, que trata del peculado. Allí nos van a aparecer 9 conductas diferentes, sin embargo 2 son las anteriores pero con una sutil diferencia, ya lo vamos a explicar, y de esas 7 en realidad unas sí son peculado propiamente dicho y otras pues como que no había dónde ponerlas y decidieron ponerlas ahí. Resulta que como peculado específico vamos a tener el peculado por apropiación, el peculado culposo, el peculado por uso, el peculado por destinación oficial diferente. También habrá peculado culposo sobre bienes de la seguridad social y el peculado por aplicación oficial diferente sobre estos mismos bienes. Pero también estará allí la omisión de agente retenedor, también un delito que es la destinación de recursos del tesoro para promover que las personas falseen el lugar del cual extrajeron un metal precioso con el ánimo de defraudar el Sistema Nacional de Regalías. Eso ahorita lo vamos a mencionar, que es una conducta bastante específica, y el fraude de subvenciones, que para que tengamos una idea es el caso agroingreso seguro. Entonces, cuando nos acercamos respecto a cada una de estas conductas, vamos a encontrar diversas características. El peculado por apropiación es la conducta en la cual un servidor público, en ejercicio de sus funciones, se apropia para sí o para otro de bienes del Estado o de bienes de empresas en que el Estado tenga parte, o, ojo, de bienes particulares cuya administración, custodia o tenencia tenga el servidor público en ejercicio de sus funciones, o también de bienes de entidades que administren bienes parafiscales. Resulta que el verbo aquí es apropiarse, diferente a apoderarse. ¿Cuál es la diferencia entre apropiarse y apoderarse, que suenan tan parecidos? Por ejemplo, apoderarse se usa en el hurto y apropiarse se utiliza en el peculado. Pues que uno se apodera de aquello que no es mío, pero que además yo no tengo su tenencia, mientras que se apropia de aquello que no es mío, pero sí tengo su tenencia. Entonces, lo que debe estar claro para el peculado es que el bien del que el servidor público se apropia, él ya lo tenía su administración, tenía su custodia o tenía su tenencia con ocasión o en razón de las funciones de su cargo. Si un servidor público hace suyo un bien del Estado, pero cuya administración, custodia o tenencia no tenía en razón o con ocasión de sus funciones, no comete peculado. Cometería un hurto agravado por recaer sobre bienes del Estado. ¿Cuál es la diferencia? Que no tendría el vínculo funcional con este bien que haría que no se configurara el delito del cual estamos hablando. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder diferenciar y para honrar esa frase que decíamos que esto no es aritmética. Servidor público más delito igual, no. Debe analizarse seriamente si sí se vio en el delito esa relación funcional implicada. Y ese peculado por apropiación es el que establece más o menos la base. Pero también puede haber un peculado culposo, y es cuando el servidor público da lugar a que se pierdan ciertos bienes cuya administración, custodia o tenencia tenía con razón o con ocasión del ejercicio de sus funciones, pero ya lo hace es por una imprudencia, lo que conocemos como una vulneración del deber objetivo de cuidado, es decir, no actuó con la diligencia que le era exigible como servidor público. Este es de los pocos delitos culposos que están en nuestro ordenamiento. Recordemos que todo delito sobre el que no aclaremos su modalidad es doloso. ¿Qué quiere decir doloso? Que para su realización debe encontrarse acreditada que la conciencia y la voluntad para la realización de la conducta. Respecto al objeto material, es decir, sobre lo que recae el peculado culposo, no es igual que el peculado por apropiación, pues sí es sobre bienes del Estado, sí es sobre bienes de instituciones o empresas en las que el Estado tenga parte, y sí es sobre bienes particulares cuya administración, custodia o tenencia le haya sido confiada con razón o con ocasión de sus funciones, pero no es sobre bienes que administren recursos parafiscales. Brevemente, el peculado por uso corresponde a darle a un bien del Estado una destinación a la que no se encontraba, pero no agotarlo allí, sino desgastarlo. Entonces, este delito se le suele imputar, por ejemplo, al que tiene un vehículo para el ejercicio de sus funciones y lo destina para labores personales de su familia, etc. Sin embargo, respecto al peculado por uso hay que estar muy cuidadosos de poder determinar cuándo en verdad se ofende la administración pública, pues en muchas ocasiones, como bien jurídico penal, pues en muchas ocasiones esto podría ser simplemente una falta disciplinaria. Y aquí quiero hacer ese paréntesis importante. Todos estos delitos debemos analizarlo de acuerdo al principio de lesividad, de acuerdo con el cual no hay delito si no hay daño.
Yo sé que hay unos delitos de peligro, unos delitos de peligro abstracto, etcétera, pero eso no nos puede llevar a abandonar categorías básicas de la principialística penal que, en caso de mirar para otro lado y no tenerlas en cuenta, terminaríamos haciendo que todo lo que fuese disciplinable fuese también penalizable, y son dos, digamos, herramientas diferentes del poder punitivo que no podemos asemejar en la misma bandeja, porque terminamos llevando a la cárcel a comportamientos que podríamos reprochar de otras maneras. El peculado por aplicación oficial diferente consiste en a unos recursos que tenían una destinación específica darle otra destinación. Sin embargo, para que este delito se configura, esta destinación que se dio tiene que afectar la inversión social, es decir, que el Estado ya no pueda satisfacer aquello que tenía que destinar a ese rubro de inversión social, o que ponga en riesgo el pago de salarios o prestaciones de la entidad pública en la cual se realiza esa destinación oficial. Es decir, el mero cambio de un rubro sin el lleno de los requisitos legales podría ser una falta disciplinaria. No es penal, a no ser que se afecte la inversión social o que se afecten los recursos con los cuales se debe asumir el pago de los salarios o de las prestaciones sociales del personal adscrito a la entidad. Además, también habrá peculado culposo especial cuando sean delitos destinados a la seguridad social, o de peculado por destinación oficial diferente cuando sean recursos de la seguridad social. Pero estos dos, cuando son de recursos de seguridad social, son en verdad agravaciones de estos otros delitos. Entonces muchos podrán decir, ¿por qué lo cuenta como delito aparte? Yo no me estoy metiendo acá en qué es un delito y qué no, y cómo, si hubo una adecuada técnica legislativa o no. Simplemente estamos partiendo de ir al artículo, ver el nombre que se le ha asignado y tratar de describirlo. Pero estamos de acuerdo en que esto no debió haber sido un artículo específico, sino un inciso al final en el que se dijera: cuando los recursos sobre los que recaiga el peculado culposo sean destinados a la seguridad social, habrá una agravación de tanto a tanto. Pero el legislador decidió agregarlo a través de otros artículos, y siguiendo esa lógica lo explicamos para evitar confusiones. Pero después aparecen tres conductas: la omisión de agente retenedor o autorretenedor, el fraude de subvenciones y también la destinación de recursos del tesoro para promover que una persona reporte la extracción de un mineral como si lo hubiera sacado de una zona A una zona B. Estos delitos, en mi concepto, no son peculados, son otras infracciones. Pero aquí va a haber un problema sobre el que hablaremos varias veces. Como todo se agrupa alrededor de la administración pública y no creamos un bien diferente que fuera la hacienda pública, las infracciones tributarias terminan siendo afectaciones de la administración pública. Eso va a tener múltiples consecuencias. Por ejemplo, que las prohibiciones que queramos darle a los delitos de corrupción se las terminemos dando a la omisión de agente retenedor, por ejemplo. Y que la omisión de agente retenedor pueda ser un delito fuente del lavado de activos, lo cual es un colapso de la estructura garantista de nuestro sistema, que debe ser corregida a través de una interpretación adecuada de acuerdo a los principios con los que contamos, sobre los que haremos algunas menciones especiales en otros videos detallándonos. La omisión de agente retenedor, ¿en qué consiste? Un sujeto que tiene la obligación de consignarle al Estado algo que recaudó o retuvo en virtud de una obligación tributaria, no lo hace. ¿A cuáles obligaciones tributarias nos referimos? A aquellas que son fijadas por el gobierno nacional, y específicamente al impuesto al consumo, a la retención en la fuente y al IVA. Entonces, cuando una persona se queda con el dinero que retuvo, o recauda el IVA y no lo consigna, o recauda el hipoconsumo y no lo consigna, podría estar cometiendo esta conducta. Va a tener un montón de características especiales, como el pago para poder extinguir la acción penal. Va a ser que es una extensión del concepto de servidor público, pero recordemos que establecíamos que en el artículo 20 se dice que los que administran los impuestos, de los que trata el artículo 338 de la Constitución Política, son también servidores públicos. Entonces, aunque una persona tenga un restaurante, esté obligada al hipoconsumo, y desde cualquier punto de vista esa persona sea un particular, cuando esté administrando los recursos de ese hipoconsumo, será respecto a ellos servidor público. Y por lo tanto, se considera que el no consignar esto dentro de los 2 meses siguientes a la fecha que le dio el gobierno nacional para hacerlo, sería una modalidad de peculado especial denominada omisión de agente retenedor o recaudador. ¿Cuáles son las críticas que tenemos? Las que hemos mencionado, pero lo más gravoso es que terminamos tratando este delito como si fuese una grave conducta asemejable al peculado por apropiación, al cohecho, a la conclusión, etcétera, por no establecer un bien jurídico diferente fiscal, como la hacienda pública o el fisco, que nos permita tratar diferente a conductas que son distintas. Nadie tampoco está diciendo que no sean graves, no, pero tenemos que reconocer que hay distintas gravedades dentro de esto.
El artículo 403 va a establecer esa conducta que la verdad no he visto que alguien se judicialice por esto, pero eso sería tal como pretender universalizar mi experiencia personal. Puede que sí haya un gran interés, y es el destino de los recursos del Tesoro Público para promover o beneficiar a los extractores de minerales para que reporten una zona diferente de extracción a la que de verdad se extrajo el metal precioso. A grandes rasgos, no es nuestra pretensión agotar aquí esta conducta, ni nunca le dedicaríamos un video entero a ella, pero es cuando el Estado, el servidor público, hace que el Estado le dé beneficios a una persona para que diga que el metal precioso no salió del municipio A, sino del municipio B, para seguramente promover que después a ese municipio le sean recompensadas las regalías que a través del sistema nacional se le deben adscribir a cada municipio, pero no vale la pena detenernos en eso. La otra conducta es el fraude a subvenciones, y esto, aunque no tiene nada que ver con un peculado, consiste en engañar a la administración pública haciéndole creer que cumplo unos beneficios que en verdad no cumplo para recibir un subsidio. Esto se crea a raíz del caso de Agroingreso Seguro, porque recordemos que se terminó subsidiando a unos particulares que no cumplían con sus condiciones, y unos recursos que eran para promover que las personas que no tuvieran recursos pudiesen realizar explotaciones agrarias, se les terminó destinando a unas personas muy ricas que a través de unos fraudes o engaños presentaron la satisfacción de unos requisitos que no satisfacían. Todo esto sobre el peculado. Pero tranquilos, que no nos vamos a detener tanto tiempo en todas las conductas, sino que el peculado merecía una atención especial. El capítulo segundo y el capítulo tercero respectivamente van a hablar de la concusión y el cohecho. ¿Cuál es la diferencia entre la concusión y el cohecho? Empecemos por la similitud. Tanto en la concusión como el cohecho, el servidor público está doblando la ética de su función. Esto es lo que comúnmente conocemos como soborno. Es decir, aquella dádiva que se le ofrece a un servidor público para que actúe de una manera determinada, y es una dádiva que éste no tiene derecho, es una remuneración o promesa remuneratoria de la que éste no tendría por qué percibir, porque para eso se le paga un salario a los servidores públicos. Entonces esas dos conductas van a tener eso similar, pero la diferencia es muy sencilla. En el capítulo segundo se habla de la concusión y en el capítulo tercero se habla del cohecho. La diferencia entre estos es que en la concusión la idea, el propósito, la incitación, el constreñimiento, la presión surge del servidor público, mientras que en el cohecho surge del particular. Voy a poner un ejemplo escueto. Si a mí, yo voy en mi vehículo automotor y me detiene un agente de tránsito y me dice: hombre, usted acaba de cometer unas infracciones, dígame cómo podemos arreglar. Comenzó la realización de una concusión. El servidor público está comenzando a presionarme indebidamente para que yo acceda a darle una prestación irregular. Eso es una concusión. Ahí empezó a nacer una concusión. Obviamente tendrá que haber algún otro acto, como dígame cómo cuadramos, esto lo podemos arreglar de otra manera, no se haga multar, y ahí ya sí podríamos decir que aparece configurada la concusión, en la cual el servidor público con su función está poniendo al particular en una situación apremiante para que tenga que acceder a una prestación irregular. En cambio, en el cohecho, el servidor público me para, pues el agente de tránsito, que es el ejemplo que estamos poniendo, me para y llega y dice: usted va a exceso de velocidad y eso es una infracción de acuerdo al código de tránsito, y saca el aparato con el que hace la orden de comparendos. Y yo le digo: hombre, guardia, y esto no hay manera de arreglarlo. Ahí hay un cohecho. Profesor, pero eso es exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. Porque en el primero, particular que está ahí es víctima, entiéndanlo, es víctima de concusión. Mientras que en el segundo estamos ambos codelinquiendo, porque yo estoy ofreciendo por la peca y él está pecando por la paga, como decía Sor Juana Inés de la Cruz en ese célebre poema dirigido a los hombres necios. Resulta entonces que en la concusión, cuando yo accedo a darle a ese servidor público en la concusión, yo no estoy cometiendo delito, yo soy víctima de ese servidor público. Mientras que en el cohecho, por aceptar o recibir, yo no soy víctima. Yo le propuse a él la conducta y por eso también estoy incurriendo en un delito que ya detallaremos. Por ahora me interesa que diferenciemos que en la concusión la idea delictual surge del servidor público y la presión surge del servidor público, mientras que en el cohecho la idea delictual y la promesa surge del particular. Ahora, en ambos no es necesario que se reciba, sino que se acepte o se prometa. Pero ya vamos a analizar esos detalles. ¿Queda clara entonces la conclusión? El servidor público, abusando de su función, me pone en una condición como particular en la cual debo acceder a una prestación económica o remuneratoria indebida
para que no se realice algo que me podría agraviar. Y ahí, yo particular, soy víctima de ese servidor público. Ahora, no abusen de esto pues como para volverse víctimas todos los días. No, y el deber que tiene ese particular sería, si es víctima de esa conducta, denunciar el comportamiento que en su contra se ha realizado. Ahora bien, en el cohecho lo vamos a distinguir en tres. Ese capítulo tercero lo vamos a dividir en tres. Cohecho propio, cohecho impropio y cohecho por dar u ofrecer. Primero diferenciemos los fáciles. Los dos primeros cohechos, propio o impropio, lo vamos a llamar cohecho. Y al otro, cohecho por dar u ofrecer. ¿Cuál es la diferencia entre el cohecho y el cohecho por dar u ofrecer? Pues que en el cohecho estamos castigando al servidor público que recibe o acepta, mientras que en el cohecho por dar u ofrecer, su mismo nombre lo indica, le estamos castigando al particular que da o promete. Pero recuerden que la idea delictual no surgió en el servidor público, sino en este particular. Siempre que estamos entonces ante un cohecho, propio o impropio, tiene que haber un particular que ofreció. Profesor, ¿y si el servidor público exigió? Recuerde, para eso está la concusión, no tiene nada que ver. El uno es el capítulo segundo, concusión, el otro es el capítulo tercero, cohecho. Muy bien. Esa es la diferencia entre el cohecho por dar o ofrecer y los otros dos cohechos. Lo que a veces se presta para dificultades es diferenciar el cohecho propio del cohecho impropio, porque esa vaina suena muy complicada y cuando uno lo lee eso no se entiende, pero les voy a dar una fórmula elemental. El cohecho dobla dos cosas. Dobla la ética de aquel que recibe o acepta lo que no debe recibir o aceptar, porque para eso él tiene un salario. Entonces la ética de recibir o aceptar, pero también dobla la función porque el sujeto está haciendo algo indebido. Entonces vean que el servidor público está doblando dos cosas. Está doblando su ética al aceptar o recibir lo que no debe y está doblando su función al hacer lo que no debe hacer. ¿Sí ven? Tiene dos, lo que los penalistas llamamos dos desvalores o disvalores cuando nos gusta complicarnos. Tiene dos desvalores. Tiene dos elementos con los cuales no estamos de acuerdo y que decidimos castigar. No estamos de acuerdo con que un servidor público doble su ética y acepte lo que no debe aceptar o reciba lo que no debe recibir, y tampoco estamos de acuerdo con que un servidor público doble su función y haga lo que no debe hacer. Entonces, en el cohecho propio, él dobla estas dos cosas. Acepta lo que no debe aceptar o recibe lo que no debe recibir y además dobla su función. Es decir, no hace lo que debe hacer o hace lo que no debe hacer. Mientras que en el cohecho impropio, ojo, dobla solo su ética. Recibe lo que no debe recibir o acepta lo que no debe aceptar, pero no dobla su función. Les voy a poner un ejemplo. Un juez tiene que levantar el embargo sobre una casa. Ya tiene el deber de levantar el embargo, pero por la mora judicial eso se va a demorar mucho. Y alguien va y le ofrece a ese juez una suma de dinero y el juez accede a acelerar ese levantamiento y lo levanta. Pues eso era lo que él tenía que hacer. Él tenía que levantar el embargo, pero él no tenía por qué vender esa función. Ahí entonces estamos ante un cohecho impropio. Hizo lo que debía hacer, pero él no debía recibir para hacer eso. En cambio, el juez que recibe para no levantar el embargo que debía levantar, ojo, está vendiendo la función y doblando la función, porque acepta o recibe lo que no debe recibir y fuera de eso no hace lo que debe hacer. ¿Sí ven la diferencia? Esa es la diferencia entre el cohecho propio e impropio, y ya está diferenciado entonces la concusión del cohecho y el cohecho propio del impropio y el cohecho propio del impropio del cohecho por dar u ofrecer. Ya en el capítulo 4 aparece la celebración indebida de contratos, que se puede realizar de 4 maneras diferentes. La última, la verdad, también no sabemos cómo quedó ahí, pero vamos a ver las 3 básicas, que son contratos sin el lleno de los requisitos legales, celebración de contrato con vulneración del régimen de inhabilidades e incompatibilidades e interés indebido en la celebración de contrato. Estos tienen múltiples diferencias, tendremos unos videos específicos en los que nos dedicaremos solo a ellos y por ahora daremos unas pistas generales. El cuarto, que no sabemos cómo quedó ahí, ese es como el patito feo, nadie sabe quién es ni nada, es dizque acuerdos restrictivos de la libre competencia en un proceso de contratación estatal. Ahorita lo vamos a mencionar. Vamos a hablar es de lo que se pretende castigar en cada uno de estos. En el contrato con vulneración del régimen de inhabilidades e incompatibilidades se castiga al servidor público que suscribe un contrato con el que no lo podría suscribir, es decir, con una pariente o con una persona con la cual tiene una inhabilidad o impedimento o incompatibilidad que él no podría suscribir ese contrato. Entonces ahí lo que pretendemos es que no se doble la función contractual,
Pero ojo, ese delito opera para la celebración del contrato, pero no para su ejecución. Es decir, en gracia de discusión, durante la celebración del contrato, cuando se producen estos impedimentos o incompatibilidades, serían objeto de sanción disciplinaria, pero no penal. El contrato sin el lleno de los requisitos legales es cuando yo suscribo un contrato estatal, pero ese contrato estatal carece de un requisito legal esencial. ¿Y qué es un requisito legal esencial? Aquel que en caso de no estar, el contrato no existiría o mutaría en otro contrato. No es para lo que está haciendo la Fiscalía General de la Nación, que es para lo que a ella se le ocurrió que debió haber tenido el contrato y lo vuelve ese delito. Y la otra conducta es el interés indebido en un contrato, y es cuando uno se interesa en un contrato o en una operación contractual con un interés mezquino, utilitarista, personalísimo, que desconozca a la administración pública para beneficiar a aquel que en ausencia de ese interés no debía verse beneficiado. Recordemos que interesarse en una actuación es debido, es decir, los servidores públicos tienen que interesarse en las actuaciones. Lo malo es cuando ese interés mezquino desvía la función y afecta a la administración pública. El cuarto es la celebración de acuerdos restrictivos de la libre competencia, y es cuando en un proceso contractual, en esa etapa de selección, sea por subasta, sea en un proceso de contratación, nos ponemos de acuerdo varias personas para alterar los precios o para ofrecer menos, o no nos presentemos para que ellos tengan que acudir a otra cosa, o presentémonos pero digamos que vale más. Todo eso se castiga bajo esa modalidad, que es un tipo penal bastante específico, y el doctor Fabio Umar lo tiene muy bien explicado en un video que se encuentra dentro de este canal, que les recomendamos observar. Después vienen dos capítulos sobre los que no vamos a hablar mucho: el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito de servidor público. El tráfico de influencias puede ser de un particular o de un servidor público, y asimismo se separa en dos delitos. El tráfico de influencia de servidor público es cuando yo utilizo el poder que se deriva de mi cargo para que otro servidor público tuerza la función administrativa, tuerza sus deberes. Y en cambio, el tráfico de influencias de particulares es cuando yo utilizo mi poder, que no es derivado de una función pública, sino de alguna condición particular que tengo para que se logre ese desdoblamiento. El enriquecimiento ilícito de servidor público es una conducta sobre la cual hablaremos bastante en otro video para diferenciarla del enriquecimiento ilícito de particular y del lavado de activos, pero consiste básicamente en que el servidor público debe dar cuenta del origen de sus bienes, y por norma general únicamente debe vivir de aquellos bienes que provienen de su prestación del servicio. Esto tiene diversas excepciones, como lo que pueden ser docentes, como si ya tenían un negocio, como la prestación de actividades comerciales. Es decir, un servidor público puede tener una tienda, un servidor público puede tener acciones en una sociedad, siempre y cuando no haya conflictos. Pero cuando el servidor público no tiene justificación sobre el origen de sus recursos, y este origen de los recursos genera un aumento patrimonial que él no puede entonces justificar, se estaría configurando este delito que se encuentra en el artículo 412 del Código Penal, y que es a la vez fuente del lavado de activos, pero eso lo veremos con más detalle en otra oportunidad. Dentro del capítulo octavo van a aparecer los abusos de autoridad, y son 9 conductas diferentes que podrían configurar este delito. Abuso de autoridad por un acto arbitrario e injusto, abuso de autoridad por omisión de denuncia, revelación de secreto, utilización de asuntos sometido a secreto, utilización indebida de información oficial privilegiada, asesoramiento ilegal, intervención en política, empleo ilegal de la fuerza pública y omisión de apoyo. Estos delitos, si nos ponemos a especificarlos uno a uno, se nos irían acá 19.597 horas. Si alguno tiene una inquietud específica, la puede plantear, y en unos videos cortos que vamos a ir subiendo las podremos explicar, pero por ahora nos contextualizamos con esas 9 diversas formas en las que puede haber un abuso de autoridad. Después, en el capítulo 9 va a aparecer la usurpación de funciones públicas, la cual se puede realizar de 4 maneras diferentes: usurpación de funciones públicas, simulación de investidura, usurpación de funciones públicas con fines terroristas y el abuso de la función pública. En el capítulo 10 se van a establecer los delitos contra los servidores públicos, es decir, la mayoría de todos los demás están destinados para ser cometidos por los servidores públicos, algunos con unos detalles, otros con otros, los veremos, los demás como una ocurrencia los veremos con detalle, analizaremos su jurisprudencia, etcétera. Pero ya en estos, el servidor público viene a ser precisamente la víctima, y son la violencia contra el servidor público, la obstrucción de la función pública y la perturbación de actos oficiales. Y en el capítulo 12 van a aparecer unas defraudaciones tributarias, en las cuales aparecen 2 conductas. Esto lleva unos 8 años de construcción, es bastante complejo, y a esto le dedicaremos un capítulo específico, pero no quisiera dejarlos pues así simplemente. Son 2 conductas. Una es la
inclusión de pasivos o la exclusión de activos, ya lo voy a explicar, y la otra la defraudación fiscal. Brevemente, es cuando una persona en ciertas declaraciones, en el primer delito, deja de incluir unos activos para pagar menos impuestos, mientras que en la otra finge unas operaciones o establece unas, digamos, tácticas tributarias bastante fuertes para defraudar al fisco. Sin embargo, estas dos conductas son muy específicas, han sufrido 4 variaciones en las últimas grandes reformas tributarias y sobre ellas nos detendremos con mucha atención, pues son recientemente incluidas. Su tratamiento es precario y las personas que se ha pretendido judicializar con estas no han podido ser porque además tienen muchos errores técnicos que en otra oportunidad podremos ver con detalle. Por ahora me gustaría entonces terminar concluyendo que de los delitos contra la administración pública, en la cual se encuentran 12 capítulos diferentes con diversas modalidades, sobre lo que no podemos perder el punto de vista es el bien jurídico administración pública, poder observar en cada caso si sí se puso en peligro efectivamente, para no confundir el derecho disciplinario, el derecho de la responsabilidad fiscal con el ejercicio del poder punitivo del Estado, que es la última herramienta y la cual el derecho penal debe procurar en todo caso limitar a sus causas racionales si es que cabe y es posible, como muchos soñamos que así lo sea. Sin embargo, sobre estas categorías, sobre todos los debates y sobre todos estos temas ya tendremos oportunidad de hablar y creo que en este video ya se nos fue bastante más rato del que teníamos presupuestado.